tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debates, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es jueves, y vamos a compartir la frase del día. Adelante. Cuando algo está destinado a ti, traerá paz y claridad, no caos ni confusión. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo, acaba de decir aquí nuestro bello Alberto Adames. Bueno, el día de hoy tenemos un temazo. Hoy nos vamos al mundo de la depresión. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a alguien de la casa, nuestro querido Alberto Adames, nuestro bello, psicólogo clínico y psicólogo escolar. Y tenemos una entrega también importante para usted. Hoy tenemos un testimonio. Hoy nos acompaña el licenciado Ezequiel Nova. Él es periodista, comunicador, y Ezequiel va a compartir con nosotros su experiencia, lo que ha vivido relacionado a la depresión, algo que nosotros como programa valoramos mucho. Bueno, el día de hoy iniciamos formalmente con la depresión. Aquí con nosotros nuestro querido bello Alberto Adames. ¿Cómo estás? Yo Bienvenido bien, a casa. bendecido, gracias a Dios. Para mí es un honor estar en este programa. Y siempre decimos que es un programa que trata de llevar salud emocional, salud física, salud espiritual. Y formar parte del mismo, pues para mí es de mucha bendición. Tú sabes que para mí siempre es un inmenso placer, honor, tener la oportunidad de compartir contigo. También está aquí con nosotros Ezequiel Nova, Crónicas con Nova. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Un placer estar con una eminencia de la comunicación como usted y con el gran doctor aquí de la psicología. Para mí, de verdad, Ezequiel, un inmenso placer tener esta tarde la oportunidad de compartir contigo, y de verdad que como programa pues valoramos el hecho de que tú vengas aquí a casita a compartir con nosotros tus vivencias, tus experiencias sobre este tema, que sé que va a arrojar pues mucha luz a nuestros seguidores. Gracias. Bueno, Alberto, ¿qué es la depresión? Sí, fíjate, la depresión es una patología o una condición mental que afecta al individuo a quien la padece en todas las esferas de su vida, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, a nivel físico, y es lo que vamos a intentar explicar a continuación. Como entendemos, esta condición es un trastorno del estado de ánimo que tiene características o criterios diagnósticos que son muy evidentes, y queremos puntualizarlo en esta definición del mismo. Primero es que hay una alteración en el patrón del estado de ánimo. Las personas normalmente están más depresivas la mayor parte del tiempo, casi todos los días. Esto es durante un intervalo de tiempo de 1 a 2 semanas, donde todos los síntomas que voy a mencionar a continuación están presentes. Hay una alteración del patrón del sueño, hay insomnio o hipersomnio. Es decir, que a la persona le cuesta descansar, le cuesta conciliar el sueño, o no lo hace de la forma correcta. Hay algo que se llamamos anedonia o falta de placer. Ese es el individuo, por ejemplo, que si antes le gustaba jugar béisbol, que si antes le gustaba pues hacer otro tipo de actividades que le generaba cierto grado de placer, ahora no lo hace y prefiere estar aislado o apartado. Hay también una alteración en el patrón alimenticio. Normalmente son personas que tienden a dejar de comer, y ese mismo deseo de esa misma intención de dejar de comer, lo que hace es como que lo afecta físicamente, porque se denutre, enflaquece, y eso añade pues otras complicaciones. En este tipo de condición también, Cris, es muy evidente el deterioro muchas veces familiar, en que la persona se aísla o no quiere compartir con otros. También lo más delicado, y desde mi perspectiva, que pienso que pasen bajo esta condición, ¿no?, es las ideas o pensamientos que son un tanto irracionales. La persona tiende a pensar en quitarse la vida, o que la vida no tiene sentido, o que es mejor dejar de existir, cosa que es contraproducente porque es contra natura y va en contra del propio individuo. Y aquí abrir un pequeño paréntesis y decir que según la OMS, a nivel mundial hay aproximadamente 280 millones de personas con depresión.
De esos 280 millones con depresión, hay un gran porcentaje donde nos explica que la mayor cantidad de personas depresivas son mujeres, con aproximadamente un 50 o un 53%, y el 40% pertenece al hombre. El otro por ciento restante ya pertenece a niños, niñas y adolescentes. Decir en este mismo sentido que por esta razón las mujeres, según estas estadísticas, son más depresivas que los hombres, que es la pregunta que muchas veces se a relucir. Y entonces así lo plantean esas organizaciones. Ya entrando a la pregunta, en referencia a la depresión, que en mi perspectiva la depresión es como una especie de asesino silente, que acaba con el ser humano, lo calcoma desde adentro, porque es como que si el mismo organismo se rebelara contra sí mismo y hiciera todo como para autodestruirse. Me llama mucho la atención esa parte, Alberto, cuando acabas de compartir con nosotros que las mujeres somos más propensas a deprimirnos que los hombres según los estudios. Desde tu punto de vista como psicólogo clínico, ¿a qué se debe que es la mujer la que encabeza esta lista? Sí, bueno, tenemos por entendido que las mujeres tienden a ser mucho más emocionales que los hombres. Aparte, según investigaciones, se establecen que las mujeres tienen como más cambios hormonales. ¿Qué significa eso? Y es bueno decirlo. Que la depresión está asociada directamente a cambios estructurales a nivel psicológico, cerebral, que también son psicológicos, ¿no? Pero en materia de hormonas o sustancias que tienen que ver con el bienestar del individuo. Y es importante mencionar la dopamina, oxitocina, hay otras que tienen que ver con el bienestar del individuo, pero cuando hay un desequilibrio a nivel hormonal, entonces eso da como resultado la condición que acabamos de mencionar. Pero en materia de mujeres son mucho más afectivas, tienden a crear un mayor vínculo psicoafectivo con parientes cercanos, con niños o con parejas, y en muchos casos hay algunas que se vuelven hasta codependientes de otros, y cuando esa persona no está, pues eso da lugar a la patología que estamos mencionando. Pero el hombre tiene la desventaja que como no externaliza, porque la mujer es más depresiva, sí, pero habla más, y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Le puede contar a una amiga, le puede contar a un familiar o a alguien que confíe, ¿no? Y puede sacar eso que le aqueja. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los hombres lo que hacen es que callan. Y como no tienen esa capacidad de sacar aquello que le afecta, que le preocupa, que lo hace sentir mal, que lo hace sentir triste, entonces llegan esas ideas irracionales, esos pensamientos de daño, y entonces inician a pensar cosas que son dañinas o autodestructivas. Entonces las consecuencias, pues, muchas veces es peor en caso de hombres que mujeres. Me llama mucho la atención esa parte que acabas de compartir, pues relacionado a los hombres. Sabemos que en todas estas sociedades y culturas el hombre no tiene ese permiso social para expresar lo que siente, para llorar, inclusive cuando son susceptibles de ser violentados, no tienen ese permiso social porque reciben un sinnúmero de burlas, de relajos, etcétera. Hasta cierto punto esto influye sí o no en esto de los hombres, y también hay un punto. Entonces, ¿por qué razón las estadísticas o los datos que andan por ahí con relación a la cifra de suicidios la encabezan los hombres? Mira, hay una correlación en la pregunta y qué bueno que la haces. En primera instancia hay como una especie de acondicionamiento en el cual como que se instruye al hombre desde la más tierna infancia a expresar poco sus sentimientos, a guardar, a callar o a portarse supuestamente como hombre. Y cuando digo supuestamente como hombre es porque se nos enseña que el hombre no llora, que no expresa, que no reclama, sino que aguanta como un varón y simplemente toma decisiones. Pero en la práctica, lo que estamos aquí sabemos que el hombre es un ser humano que siente, y en un sentido más llano, que padece. ¿Qué significa eso? Que es un ser humano que puede ser afectado, que le duelen los acontecimientos, pero como ha sido preparado para no expresar, lo que hace que enmudece y calla. Entonces eso sí va relacionado directamente con las estadísticas que menciona. Porque si no callo, si callo, no hablo, significa que no reprimo y que no voy a buscar ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Como yo externalizo y digo, por ejemplo, que no quiero estar vivo, en el caso de algunas mujeres, ¿no? Para no generalizar, o que se sienten depresivas, aunque sea un vecino o un familiar, la motiva a buscar ayuda.
Pero ¿qué pasa con aquel que yo no sé que está depresivo? Que es una lucha que solamente lleva a él consigo mismo, que no tiene licencia para quejarse o exclamar lo que siente. Lo que hace es que internaliza y es mucho más difícil la lucha porque no hay nadie acompañando, porque muchas veces son situaciones que pasan de manera solitaria. Ahora bien, hay diferentes tipos de depresión y es importante que aclaremos este punto. Hay una depresión que es profunda, en el cual pasa todo lo que hemos mencionado previamente, pero hay una depresión que es un poquito más leve y que la persona, aunque se ve funcional como quiera, está depresivo. Y se puede medir, por ejemplo, en su contextura fisiológica. Alguien, por ejemplo, que era una persona que se cuidaba mucho, que era muy productiva y que de repente tú ves que deja el trabajo. Despreocupado. Que ahora está despreocupado, gracias a descuida físicamente, echó mucho más libre de la que tenía. Es un posible indicador. No estamos diciendo que sea un único indicador, es un posible indicador. Hay algo que también que se llama distimia o trastorno depresivo persistente, que no es lo mismo que la depresión mayor. ¿Qué es lo que pasa? En la distimia no se cumplen todos los criterios para diagnosticar depresión mayor, pero sí la persona tiene cuadros depresivos, 1 o 2 veces por año, 3 veces por año, depende. ¿Qué significa eso? Que no significa que no lo sea, valga la redundancia. Y es importante decir que esa persona, aunque se ve funcional, necesita buscar ayuda, porque de no trabajar se pueden llegar a otras complicaciones y perjudicarlos. Ahora bien, no es lo mismo la depresión en adulto que en un adolescente o que en un niño, que es importante decirlo. Sí, esa parte tú vas a aclararnos dónde pues están estas diferencias. Hay un punto que me llama mucho la atención cuando acabas de decir que hay personas que son susceptibles de deprimirse en ciertas épocas del año. Sí. Ok, la pregunta va dirigida por ahí. Sabemos los tanatólogos, y tú también como psicólogo, que la depresión está muchas veces unida a cuando la persona está en situaciones de duelo. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero sucede que hay momentos, hay épocas del año, ejemplo ahora la Navidad, en el cual pues vamos a ver esa silla vacía, donde hay pues seres queridos que hemos perdido. Hay personas que no importando el tiempo que haya pasado, comienzan a sentir esa gran tristeza, esa depresión, podemos decirlo así, cuando llega diciembre, cuando llega la Navidad. En ese sentido, estaríamos hablando de esa parte que acabas de compartir con nosotros, personas que se pueden deprimir por ciertas épocas del año, o es normal, es común en que las personas pues sientan ese vacío, esa nostalgia, esa tristeza por el hecho de que llega un mes donde pues mayormente lo que está pues presente en cada uno de nosotros es esa unión familiar, es ese compartir con nuestros seres queridos. ¿Qué opina? ¿Dónde ubico esto? Como parte de lo que serían las épocas en el año que puedo ser susceptible de sentirme deprimida, o es normal, es natural que por razón de diciembre tener ese, diríamos, ese matiz, ¿verdad?, de unión familiar entre familias, entre amigos, sentir este tipo de situación. ¿Qué opinas? Sí, mira, muy buena, muy compleja. Muy compleja la pregunta. Sí, si uno no sabe cómo contestarla, hasta posiblemente caería en un gancho, creo. Yo sé que no es la idea es educar. Todo el que ha trabajado con pérdida sabe que hay épocas o momentos en los cuales la persona está mucho más susceptible. Y manifestar eso que siente seguro no significa que sea una persona depresiva. Significa que está pasando por una etapa, por un proceso, y que es algo hasta normal y muchas veces saludable, porque te permite sacar. Y es como que si tú estás valorando que esa persona en tu vida fue muy importante. Eso no significa que sea depresión. Porque hay duelos, ahora sí, hay duelos que son patológicos y tú lo sabes, pero hay circunstancias de la vida y épocas de la vida. Diciembre, por ejemplo, una de las épocas mucho más difíciles para la persona. Sí. Porque es donde toda la familia se sienta a comer, donde toda la familia se reúne, vienen de fuera y hacemos un can, hacemos una chelcha. Ahora, si en esos momentos una persona está aislada, si se siente triste, si no quiere compartir con nadie, si está llorando, no significa que tenga una depresión. Significa que está manifestando que la persona que está ausente es de importancia para él. Ahora bien, no es lo mismo un episodio de tristeza a una depresión, que es importante definirlo. Todos nos sentimos tristes en algún momento. Uno más que otro.
Pero ¿qué es lo que pasa? Para una persona en estado depresiva debe cumplir ciertos criterios, que es importante mencionarlo, porque hoy día alguien ve a una gente triste y ya está depresivo. No necesariamente está depresivo. Hay criterios, 2 semanas con los siguientes criterios. Número 1, está triste la mayor parte del tiempo, casi todos los días. No quiere comer, no duerme, no sale, se aísla, llora con muchísima frecuencia. Entonces, cuando tú ves que una persona tiene así 1, 2, 3, 4 semanas, ahí sí hay indicadores de una depresión. Ahora, una persona que por un momento, un día, 2 o 3 días, que tú sabes que es en esa época del año porque extraña a alguien que perdió, no necesariamente. Simplemente está manifestando lo que hemos mencionado previamente. Pero hay casos, Alberto, en los cuales hay personas que están bien deprimidas y los demás no lo notan. Eso es otra cosa. Como que es enmascarada. Eso es otra cosa. Y qué bueno que lo traes a colación. Porque hay personas que no van a manifestar verbalmente o quizás físicamente. Pero de manera sutil, las personas más cercanas pueden darse cuenta de ciertos cambios que esa persona tiene. De repente eres más animado, pero ahora está tranquilo. Aunque no esté llorando, pero tú lo ves como más tranquilo de lo normal. De repente eres una persona muy productiva, pero ya no está siendo productiva. De repente eres el que organizaba todos los canes y toda la chelcha, pero ya, aunque tú no lo vas llorando, pero no lo estás organizando. O sea, cuando hay cambios comportamentales y conductuales en el individuo que son contrarios a lo que esa persona es en su esencia, es una voz de alerta. Y te está diciendo a ti que las cosas psíquicamente en esa persona no andan bien. Y que no es como la manifestación como tal que conocemos, de que llora muchísimo, que tienes ideas de daño, pero, o sea, no. Y por eso decíamos ahorita que la depresión, de hecho, no en niños, en un adolescente, no es lo mismo que en un adulto. ¿Cuáles son las diferencias entre niño, adolescente, persona adulta y ya persona de tercera edad? Mira, yo lo dividiría en dos, la palabra, en adolescentes y preadolescentes y en personas adultas. ¿Qué es lo que sucede? En las personas adultas es lo que ya definimos hace un rato. Pero en adolescentes pueden tener episodios de tristeza, pero va a haber mucha irritabilidad en muchas ocasiones, van a haber actitudes desafiantes, el niño que era productivo y ahora no produce, porque el niño muchas veces no tiene esa capacidad de manifestar que se siente triste. Y mucho más cuando el entorno es lo que está produciendo esa tristeza. ¿Qué es lo que pasa? Hay niños que son depresivos por el entorno en el que viven. Pero como no pueden manifestarlo, por ejemplo, en el entorno académico, lo hacen maltratando a otros niños, siendo agresivos, desafiando al maestro, y es como la forma de expresar y decir, o sea, me siento mal, auxilio, ayúdenme, las cosas no andan bien. Entonces, ¿qué es lo interesante ante todo esto? Que los padres debemos estar alerta. Porque hay padres que dicen, no, eso es de la adolescencia. No, porque decir eso es parte de la adolescencia, que de hecho tienen cambios, sí tienen cambios. Es como descartar que pueden existir otras cosas que pueden estar dando lugar a ese comportamiento y que no saben cómo manifestar. Hay niños que están padeciendo depresión porque están siendo objeto de maltrato sexual por otro, pero están siendo amenazados para que no le digan a sus padres. Pero el padre entiende que ese cambio comportamental es producto de la adolescencia. No. Tiene que sentarse, hablar con su pequeño, escucharlo, Cris, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le afecta. Y si el niño no ve que hay confianza entre usted o su papá, puede asumir que lo que mencioné anteriormente es culpa de él y no manifestar lo que le está dañando. Entonces es un asunto que debemos estar muy pendientes. Ahora, hay que tratar la depresión. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y aunque hoy día se habla de depresión, es como que la gente dice muchas veces, no, es depresivo y ya, como que algo sencillo. La depresión no es algo sencillo. Las luchas internas que tiene una persona que es depresiva, Cris, solamente Dios y esa persona la saben. ¿Qué es lo interesante? Que esa persona busque ayuda terapéutica. Aunque no estamos en la parte final, que es la parte de recomendación, sí. Pero hay que decirlo. Y si va de la mano con un psiquiatra, pues muchísimo mejor. Porque hay cambios hormonales en su cerebro que la única necesitan medicamentos. Obligatoriamente. Claro. O sea, ¿qué es interesante en este punto? Que hay psicólogos muchas veces que de pechito parado entienden que tienen la solución a todas las patologías y condiciones, entienden que los psiquiatras lo que quieren es buscar dinero, pero no entienden que hay una condición cerebral que necesita ser medicada y tratada a través de fármacos. Así entonces mismo. Es un asunto, Cris, que por encima de su ego está su paciente. Ya personalmente no trato a una persona depresiva sin un psicólogo de la mano. Sin un psiquiatra. Sin un psiquiatra de la mano, perdón, que sí es la palabra. Entonces es importante educar en ese sentido. Sí, cuando te hablé de personas de tercera edad,
Me Ay, refería a los sí. abuelitos, las abuelitas, porque sabemos Lo abandonan. que en esta etapa, pues las personas, señores, reciben muchos tipos de pérdidas, demasiadas Y pérdidas. de abandonos también. Abandono, pueden pues ver cómo ya están falleciendo, ¿verdad? Diríamos así, sus compañeros, sus amigos, los asuntos también relacionados a lo que es la jubilación, el que otros le digan que ya usted no es útil, porque es algo también que marca mucho demasiado. y estigmatiza mucho a las personas de tercera edad, así como en muchas veces pues cuando fallece, ¿verdad? Que sí, esa pareja de ese adulto mayor es un tiempo que aunque tiene muchas cosas hermosas, porque no vamos a hablar solamente desde el punto de vista de las desventajas, diríamos así, pero también tiene estas partes que están muy presentes en la vida de esta persona de tercera edad, que son esas pérdidas consecutivas de diferentes formas. ¿Puede esto sí o no afectar de gran manera a un adulto mayor? Y desde tu experiencia como psicólogo, ¿consideras tú que la personalidad de ese adulto mayor influye en cómo puede, pues, diríamos, aceptar las pérdidas consecutivas? Claro que sí, influye mucho la personalidad. Y qué bueno que lo enfocas desde esa perspectiva. Mira, Cris, cuando una persona pierde facultades, inicia a pensar que no es útil. Y un sentido de inutilidad en un individuo muchas veces afecta directamente lo que es su estado anímico, porque afecta su percepción y cómo se siente. Por eso siempre que ante eso, siempre hablamos del círculo primario de apoyo. Y hablamos de papá, mamá, hermanos, hablamos de pequeños, de hijos, hablamos de nietos. Cris, una persona envejeciente que cuenta con una red de apoyo saludable. Estoy hablando de hijos que están pendientes de él, de nietos que están pendientes de él, de su pareja, de un círculo que esté ahí, ¿no? Para darle fuerza a Cris. Muy difícilmente atraviesa por un cuadro así, porque su círculo lo motiva a estar bien. El Ahora, amor es que tú estás diciendo, una Amor. parte fundamental de la logoterapia, como dice el maestro, nuestro maestro Víctor Frankl. Entonces, el amor. Entonces, una persona que se siente amada, que se siente cuidada, que se siente protegida, es una persona que tiene todas sus herramientas psicológicas bien y puede afrontar cualquier tipo de situación. Ahora, mira el siguiente cuadro. Pierde una pareja. Crió 4 muchachos y los 4 andan por su cuenta después que esa persona lo crió y que se fajó. No agradecieron. Hay un sentido de desagradecimiento por parte de los hijos, Cris. Es una persona, Cris, que muy posiblemente va a iniciar a cuestionarse, va a cuestionar su entorno y muy posiblemente va a iniciar a cuestionar su existencia. Entonces, ¿qué significa esto? Aparte de la personalidad del individuo, porque una persona que tiene una personalidad resistente, que es una persona que sabe lo que quiere, que entiende que no depende de nadie, pero Que tiene mucha resiliencia. sí, que tiene mucha resiliencia, pero también es un ser humano, ¿no? Pero independientemente de todo eso, cuando todo el sistema, Cris, apoya para mal, porque alguien no está, son personas que no son agradecidas, Cris, existe mucha posibilidad de que esa persona pues caiga en un cuadro. Y Por eso yo digo, y perdóname que te estoy ahí interrumpiendo en ese puntito específico, debemos de prepararnos para la vejez. Debemos de prepararnos hasta para morirnos. Y no te estoy hablando, te hablo a razón de cómo yo manejo ya la parte de tanatología. En esa parte nosotros tenemos que prepararnos. Y muchas veces, aunque tú me puedas sentir un poco fría, no podemos llenarnos de expectativas. Tenemos que esperar que las cosas cuando lleguen se dieron a más excelente. Ya entiendo. Porque cuando nos llenamos de expectativas Y no y se da. pensamos que por lo que yo di voy a Nos recibir, chasqueamos. nos damos bien duro en la pared. Sí, terminamos chasqueados. Sí, qué bueno que lo traes a colación. Pero fíjate, hay otro punto también, y perdóname también que lo mencione, ¿no? Hay personas que viven su vida como que nunca van a necesitar a los demás. Y hay padres que son así mismos, que abandonan hijos, que tienen enemistades con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, Cris. Y cuando llega esa etapa, que obligatoriamente tú tienes que depender de otro. Claro. Y es por eso que tú traes ahorita lo que es el amor, Cris, eso es primordial.
de amor, que si usted no recibe amor para atrás, usted tiene la satisfacción de que De que usted cumplió con la parte que le pero tú no te tocaba. puedes llenar de expectativas creyendo No. que tú vas a recibir lo que da, No. porque ahí es que viene el trancazo de la Sí, vida. no, termina chasqueado. Chasqueado, Termina chasqueado totalmente. totalmente. Es, Es así. es bien complicado. Bueno, vamos a continuar este tema tan interesante. Ahora le vamos a dar la oportunidad a nuestro querido Ezequiel Nova, Crónicas con Nova, quien va a compartir con nosotros aquí esta tarde su testimonio, sus vivencias relacionados a este tema tan profundo, tan interesante, la depresión. Adelante, Ezequiel. Yo voy a hablar desde mi punto de vista de lo vivido. Sí. Yo entiendo que para mí la depresión era como un veneno que lentamente empezaba en el cerebro, se regaba en todo mi cuerpo hasta llegar al corazón. Inclusive, en 3 ocasiones atenté contra mi vida. En una ocasión me corté las venas con gilet. En otra tomé veneno. Y ya la última vez que toqué fondo, que ahí fue cuando busqué ayuda de un psicólogo y un psiquiatra, fue cuando intenté tirarme de un puente. Pero lo que me llevó a ese estado así de todas esas situaciones empezó con pérdidas. En primer lugar, yo tenía un trabajo muy estable, donde ganaba muy bien, en el cual yo tenía como 14 años laborando. Okay. Pierdo mi trabajo, pero todo el dinero que me dieron de liquidación ya lo debía por una situación de salud de mi esposa. Yo tuve que pagar todo eso en una financiera. Luego la pérdida de mi abuela el mismo día que nace mi hijo. La pérdida de mi única hermana. Todo eso me llevaron a una situación así donde ya yo no tenía como deseo de vivir. No tenía motivación de nada. Había veces que yo no me levantaba de la cama, así que duraba hasta 3 y 4 días en cama sin estar enfermo de nada, porque en mi mente creaba cosas que no eran eso. Pero como mencioné anteriormente, la ayuda del psicólogo junto con el psiquiatra fueron vital para salir de ese estado, que es terrible. Si no se busca ayuda, uno puede terminar muerto. También aferrarme a Dios, la oración y leer la Biblia me ayudaron mucho. ¿Cuándo se inicia esto? Específicamente cuando viene la situación del trabajo. Cuando viene la situación del desempleo. ¿Qué comienzas a sentir? Como que la vida no tiene sentido. Como que en un momento uno tiene como una estabilidad y de repente lo pierde todo. Cris, perdóname que interrumpa. Para un hombre que es productivo, que es responsable, perder el empleo no es simplemente perder el empleo. Sí. Es como perder ante el mundo y su familia, como ese perfil de hombre productivo, protector. De hombre protector, de hombre que suple. Entonces, adjunto al empleo se pierden otras cosas. No, vamos a ir por porque la gente... la pérdida. Habla del empleo, para después que no vayamos con la abuela. Sí. Conjuntamente. No, entonces conjuntamente con eso, pues se pierden otras cosas. Otras cosas. Y la persona inicia a pensar que los demás ya no lo ven como lo veían antes. ¿Pensaste eso en algún momento, Ezequiel? Que ya los demás no te iban a aceptar, que ya los demás no te verían como tú eras antes cuando tenías esa buena posición económica. En principio sí, porque ya no tenía como esa estabilidad que me cubría en un principio. ¿Qué significó tu abuela para ti? Todo, porque era como mi mejor amiga, mi confidente y todo. Inclusive, yo entré a esto de la comunicación por ella, que me pagó un curso de locución y siempre estábamos como debatiendo esos temas así. Íbamos junto a la iglesia, a todas partes siempre. Sí, y mira, y tú la recuerdas con felicidad todavía, sí. ¿no? Sí, y eso es lo... Porque cuando estaba hablando sentí como que aún la recuerda como con añoranza, como que significa que fue algo muy importante en su vida. Y Cris, estas son las personas como que crean un impacto en la vida de uno. Sí. Cuando alguien tú entiendes que, y como lo mencionaba, que era su vida, que lo llenaba de gozo, de felicidad, de tranquilidad, trae mucho, pero también se lleva mucho de nosotros. Yo no sé si me deben entender. Sí. Nos importan tanto que nos llenan de felicidad, pero cuando no están también a su vez no, o sea, nos ponen triste y nos hacen sentir mal. Siempre en este aspecto recomendamos que las personas que se han ido hay que recordar lo bueno de esa persona. Y en lugar de recordarla con dolor, y qué bueno que Nova la recuerda como la persona que la introdujo a la comunicación, sí. La persona que estuvo ahí, significa que
aunque asumiste la pérdida, tú recuerdas lo bonito y lo bueno de ella. No que no está, Sí. sino que aunque no esté físicamente, está donde no va. tu En mi corazón. En su corazón está aquí dentro, que es lo Un importante. lugar especial. Y ¿Qué tiempo hace de la pérdida de tu abuela? todo ese proceso que yo viví de la depresión, incluyendo la pérdida de mi abuela, fue un transcurso de 7 años, que viví, como diría, un infierno. Porque en un principio a mí me daba vergüenza expresarse a la persona de mi entorno, como que me lo callaba para mí. Lo que hacía era que me refugiaba también muchas veces en el alcohol. Ok. Pero cuando ya se pasaba el efecto, volvíamos a la realidad otra vez, del mismo problema. ¿Y qué pasaba con tu pareja? Ella se daba cuenta, cuando tú dices que ocultaba, pero las personas que estaban a tu entorno no notaron algunos cambios y te lo decían, Ezequiel, esto, aquello, está pasando, ¿no te decían? Se daban cuenta por el asunto de tomar alcohol todos los días, que algo no andaba bien. Pero nunca yo expresé que era depresión, porque generalmente tienden a tener que uno está loco, o que uno tiene problemas de la mente, así como que eso no es nada, Sí. que eso es charlatanería. Pero ese infierno que uno vive solamente lo sabe las personas que lo vivimos. Eso. ¿Qué tú vivías? ¿Qué Literal. sentías? ¿Qué vivías? O porque me hablas mucho infierno, infierno. ¿Cómo me describes ese infierno? No, durar el día sin comer, así. Estar en cama acostado con patología de enfermedades, que cuando yo iba al médico que me hacían análisis no tenía nada. Estaba Mi somatizando. salud estaba perfecta. No poder dormir de noche. No quería salir, Fatiga. compartir con amigos. No, la quería- fatiga, no, como no querer ver a nadie. Estar aislado totalmente. Solo. Mira, y lo que Nova está describiendo es el cuadro completo de una persona depresiva. Pero desde mi perspectiva, lo que más afecta es aislarse de su círculo social. Sí. ¿Por qué? Y porque son las personas que están ahí. Son las personas que te motivan. Y quizás tú buscaste ayuda cuando alguien te motivó o Cuando toqué fondo, las veces que intenté Que atentar intentó. contra mi vida. y eso es muy, o sea, lo que no me está diciendo y las personas que nos están escuchando es necesario como sensibilizar, porque no va a decir al principio que no contaba nada porque la gente lo podían tomar por loco o que él no tenía nada. Entonces, qué bueno que este programa está porque hemos sensibilizado mucho Bastante. sobre este tema. Y señores, hay que buscar ayuda, Cris. Independientemente de lo que la otra persona pueda pensar, hay que hablar, hay que buscar ayuda. Porque es lo que nos va a garantizar tener una posible solución ante la condición que estamos atravesando. Y quizás no va, si te hubiese quedado más tiempo callado o no hubiese buscado ayuda, quién sabe, el Señor reprende el mismo No demonio. estuviera con No nosotros. estaría aquí No, contando la historia. No el día estaría de aquí hoy. contando la historia. Y esta historia, Cris, yo asumo que sirve de inspiración. Yo estoy tocado Sí. un poquito. Y yo sé que el que está ahí mirando, y qué bueno que eres un referente y que estás educando en ese sentido, Sí. el que está ahí mirando se identifica, sabe, Cris, y no hay otra palabra como describir que literalmente es un infierno, literalmente. Pero aparte a que es un infierno, que es la parte que Ezequiel acaba de compartir con nosotros, quiero decirle que eres muy valiente. Eres valiente porque no todo el mundo se sienta a expresar abiertamente esa situación como tú lo has hecho hoy. Es decir, que eres un ser humano valiente. Y de verdad que como programa, con la doctora Controversia, así como Alberto, que es parte de nosotros, de nuestro equipo de trabajo, nos sentimos de verdad muy identificados contigo, porque sabemos que a partir de ti, de este testimonio, de esta historia que tú acabas de compartir con nosotros, vas a tocar muchos corazones, muchas personas que en este momento pueden estar viviendo una situación de depresión y entienden, gracias a tu testimonio, que sí hay que buscar ayuda, que sí podemos salir de ese infierno que tú acabas de describir y de compartir con nosotros. De verdad que te agradezco el hecho de que te hayas venido aquí, donde nosotros, a abrirte, porque sé que esto es más que un programa que estamos ofreciéndole a la sociedad dominicana. Quizás sería un aporte, diríamos hasta de Dios, ¿verdad? De lo espiritual, para tocar vidas que en este momento pueden estar padeciendo o viviendo una situación de depresión. Sí, y no va a ser el ejemplo de que la depresión tiene solución. Sí.
porque a veces lo más difícil de la depresión nova, y tú podrías orientarnos así, son los pensamientos negativos que le llegan a la gente. Porque los pensamientos intentan convencerlo de que no hay solución, Sí. de que hasta aquí llegó la vida. Y yo no sé si podía preguntar algo, Cris Nova. Claro, vamos a seguirle preguntando. Nova, ¿cuáles razones te permitieron aferrarte a la vida y no tomar la decisión pues de seguir con los intentos que habías realizado? ¿Qué fue lo que o sea, ¿por qué? Porque siempre hay un motivo por el cual la persona lo hace. Yo diría que prácticamente fue algo como divino, porque ese día, recuerdo yo que yo a las 11 de la noche subí a ese puente a tirar. Wow. Y no había nadie, nadie se iba a dar cuenta, porque no había nadie caminando en ese momento, nada. Y yo parado ahí ya como en la orilla, así para tirarme hacia abajo. Y como el mismo Dios, como que me puso en mi mente que buscar ayuda, así. Y al otro día yo fui donde un psicólogo, así, por primera vez en mi vida, así. ¿En tu experiencia con el psicólogo? Perdóname, Cris. Con un poco de miedo, porque uno tiene que abrirse y contar todo, así, para llegar al problema y buscar la solución, así. Pero luego como con satisfacción de que como profesionales realmente ayudan. Sí. ¿Cómo te fue con el psiquiatra? Al principio me pusieron medicamentos, sí, pero ya luego no lo necesité porque fui mejorando en la condición. Así. Sí. O sea, actualmente tú no te medicas. No. Gloria a ¿En Dios. qué tiempo tú duraste con esa depresión? Y cuando me dices de esa parte que es la que te lleva ya a buscar ayuda, el asunto del puente, ¿qué tiempo tú habías durado ahí con la situación? Ya tenía como 5 años padeciéndolas. ¿Qué opinas, Alberto? 5 años, con varios intentos No, sí, y eso es. sumergido en alcohol. No, depresión mayor, eso. Y los intentos lo confirman totalmente. Pero yo pienso, perdóname, porque tengo que enfocarlo en una perspectiva psicológica, pero me voy a salir un poquito de ella. Sí. Que Nova fue con un propósito. 5 años una persona depresiva, con 3 intentos suicidas, envenenamiento, cortarse las venas y intentar tirarse de un puente, Cris, pocos la cuentan. Sí, poco la Entonces lo que significa, y actualmente no está siendo medicado, que es lo que más me sorprende, porque Sí. ¿qué tiempo tú tienes que superar este evento para hacer el comentario que estoy haciendo? De 3 años para acá. Óyeme, ¿Qué ha pasado contigo en estos 3 años? Vamos a ver. Muchas cosas bonitas. A nivel profesional, como que invertí más tiempo en prepararme, así. Sí. También como emprendedor de un proyecto, motivo a otras personas, así también le doy apoyo. Busqué también más de Dios, de visitar la iglesia, leer la Biblia, la oración a diario, así todo eso. Y sigo visitando el psicólogo también, así. Sí. seguramente. Adelante, Alberto. Sí, yo tengo una pequeñita pregunta, quizás no sea muy oportuna, pero después de haberlo superado, no como que te ha perseguido, o tú entiendes que ya como que se alejó, ya no está, no va a volver a estar, o han llegado pensamientos, o una remisión totalmente parcial. Entiendo que una remisión total. ¿Cómo manejaste o cómo manejas el asunto del alcohol? No es que no tomo, pero moderadamente, en ocasiones especiales, con un cumpleaños, una boda. Sí, te digo, porque cuando hablamos de alcohol sabemos que somos susceptibles a estar en entornos, en lugares donde está presente. Inclusive ahora mismo, pues el próximo mes de diciembre se intensifica ese punto, donde hay muchas reuniones, los asuntos relacionados a la Navidad. ¿Cómo tú manejas esa parte? Normal, con moderación. Creo que no me afecta en nada, como en un pasado, cuando tenía la enfermedad, Sí. de que tomaba todos los días. Que cuando no tenía para tomar alcohol bueno, como diríamos, ¿verdad? Yo tomaba Tacleren. Ay, Dios mío. Wow. Yo compraba 100 pesos de Cleren. Ay, El Dios. caso era como estar fuera de la realidad. Sí. ¿Y qué pasaba después que se terminaba el efecto del alcohol? Volví a la realidad otra vez. ¿Cuál era esa realidad? El problema del infierno, de la depresión. Adelante, Alberto. Háblanos sobre esa realidad, los efectos después del alcohol. Sí, y mira qué bueno. Y aquí hemos hablado en otras ocasiones que el alcohol es algo que trabaja a nivel cerebral, que trabaja con el sistema núcleo accumbens, que es un tema de búsqueda de recompensa, y que provoca, supuestamente no provoca un estado de bienestar, pero es circunstancial, es momentáneo.
Pero cuando ese efecto se va, Cris, la persona vuelve a la realidad y entonces necesita más alcohol para volver a la supuesta realidad ahora que ha asumido que es, sumergirse en el alcohol. Pero la intención no es consumir alcohol, la intención es apartarse, escaparse del entorno que está viviendo porque le está causando cierto grado de dolor y cierto grado de sufrimiento. Entonces la persona asocia directamente lo que es alcohol con bienestar. Y es totalmente lo contrario, porque como sabemos el alcohol afecta a nivel físico a un estado tal, pues que daña los organismos del ser humano. Ahora, físicamente no va. Cambió físicamente cuando usted estaba con la enfermedad. O sea, tu contextura física cambió. ¿Te pusiste más delgado o te enfermabas mucho? ¿Cómo fue ese proceso? Me enfermaba mucho, pero no estaba enfermo, era como algo psicológico. Entonces, ¿qué es importante mencionar eso? Él estaba somatizando. Somatizaba mucho. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que tú ibas frecuentemente al médico? Sí. ¿Qué usted sentías? ¿Qué sentía Ezequiel? Que no le encontraban nada, pero que era lo que tú sentías. Vamos a ver, porque tú estabas somatizando. Vamos a ver. Me sentía muchas veces como con una fatiga así y un dolor en el cuerpo que no podía ni caminar así. Sí. Con taquicardia, que cuando me hacían electro no tenía ninguna taquicardia, nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablar de posibles ataques de pánico también. Dentro de ese cuadro. Tú te sentías como que ibas a salir corriendo, como que... Sentía miedo a morir. Ajá. Como un aprisionamiento, así como... Bueno, habría que ver. Entonces, pero el asunto es con la somatización. Es que la persona tiene características o criterio diagnóstico de alguna patología física, pero como se hacen todos los exámenes que se deben hacer, la persona sale sin nada, que era lo que pasaba con Nova. Pero fuera de eso, Nova, ¿hay alguien de tu entorno que fue muy importante en tu vida para ayudarte a salir del cuadro? ¿Alguna persona? La abuela fue que dijo. No, porque ya había fallecido. Sí, fue parte de su depresión. No, ya cuando yo empecé a visitar al psicólogo, ¿verdad? Que empiezo a comentarlo con mi familia, así con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ahí ya como que siento como el apoyo de parte de ellos. ¿Y qué se sintió? ¿Alguien en específico que tú entiendas que fue el que más te apoyó? ¿Quién podríamos decir que Mi fue? madre siempre. ¿Tu mamá? Que siempre estaba pendiente por la mañana, el primer mensaje. Buenas noches cuando me voy a dormir, todo el tiempo pendientes. ¿Y cómo se sintió eso? ¿Tú podrías describir a la gente cómo se siente? Se siente bien porque ya uno tiene con quién conversar el problema, ¿sí? Y decir cómo uno se siente y expresarse. No es igual cuando uno se lo calla para uno mismo. Una preguntita, ¿cómo fue tu niñez? ¿Puedes compartir esa parte con nosotros? Mi niñez fue una niñez normal, bien, rodeado de amor. Una niñez normal. ¿Quiénes son los referentes en tu vida y por qué? Mis padres, mi abuela y mi hermana. ¿Por qué te inclinas a la comunicación? Por el deseo de ayudar a personas así, a través de historia, de motivación personal y también por dar a conocer la verdad muchas veces en casos, porque sobre todo soy periodista. Sí. En los casos específicos, tú que viviste ese proceso relacionado a la depresión, ¿cuáles son esos retos o desafíos más difíciles que enfrentan las personas? Aparte de lo que acabas de compartir con nosotros. ¿Lo económico, por ejemplo? Sí, la salud mental es un poco costosa aquí, doctor, y corrobóreme con eso. A pesar de que uno tiene seguro, cuando tú vas a la consulta son un poco caras. Y los medicamentos por igual también. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que eso influye muchas veces de que la persona no asista. No buscan ayuda, así por eso. Y aquí, Cris, perdóname que abra un paréntesis, aquí hemos hecho llamados al Ministerio de Salud, bastante llamados que hemos hecho. Claro. Porque en verdad la atención psicológica de calidad es cara. Y como tú vas, por ejemplo, a una consulta y que el seguro no te cubre, o que te cubre lo mínimo, o que hay que hacer algo para pasar el seguro y que no sé, porque hay clínicas como que hacen sus asuntos, no sé qué es lo que hacen, es muy contraproducente porque la persona muchas veces no va porque se limita por el gasto. Sí, como tú vas, por ejemplo, a un psiquiatra que te dice que la consulta son 5,000 pesos. Una persona el tratamiento. Exacto, y que el tratamiento, tú vas a gastar en tratamiento 8,000 pesos por un mes. Y que tú tienes que ir a la consulta, dependiendo del caso, 3 o 4 veces al mes. Dependiendo de la patología. ¿Cuántas veces tú ibas, Nova, al mes?
En principio era más frecuente que se fue Con bajando. mucha frecuencia al principio y luego según iba mejorando fue bajando. Entonces, en principio, una persona que tenga que ir 4 veces a un psiquiatra y que de hecho la depresión tiene que ser psiquiatra y psicólogo, significa que él va a pagar 2 profesionales, que fue tu caso, Nova, ¿no? Qué caro. Que estamos hablando que se va mucho dinero. Y en el caso de Nova, que también se le agrega algo más, que era desempleado, ¿Y cómo tú entonces te manejaste? O sea, porque planteaste que el Estaba motivo desempleado. principal era el asunto económico. Entonces, ¿cómo tú manejaste tu hogar? Con ayuda así de personas cercanas. Ah, ok. Gracias a Dios recibiste apoyo. Gracias a Dios. y el que no tiene, quien lo apoya. No sé. Pero también muchas veces uno va a los hospitales y en los hospitales es difícil encontrar especialistas de la psicología y la psiquiatría. Ujú. Siempre hay que ir a un centro privado mayormente. Hay algunos que tienen, no todos, pero hay algunos que tienen atención psicológica. ¿Has tenido luego de eso la oportunidad de poder compartir con personas que han tenido esas mismas vivencias que tú? Sí, he tenido la oportunidad de personas allegadas que padecen lo mismo, de aconsejarlos y de contarles mi experiencia. Así que muchas veces se les salen las lágrimas yo contándoselas. Y me dicen, pero si tú pudiste, que tuviste peor que yo puedo también salir de ese círculo. Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso, ¿Han habido algunas situaciones familiares o personas de tu familia que hayan estado sumergidos en la misma situación de depresión? ¿O solamente tú? Solamente yo por el momento. Ok. Alberto, hablamos de duelos, hablamos de asuntos económicos, hablamos de asuntos relacionados al alcohol, pero quiero saber si una persona se sumerge en el mundo de las drogas, ¿puede caer en esto también? claro. ¿Por De qué? hecho, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el 4 o el 5, el que usted desee consultar, hay trastornos depresivos inducidos por sustancias. Y eso está directamente relacionado por el hecho de que muchas veces esas mismas sustancias alucinógenas crean alteración en las sustancias químicas en nuestro cerebro, como hormonas, ¿no? Y que esas alteraciones crean cambios a nivel comportamental y que a su vez, pues, podemos padecer una depresión per se. Yo sí, antes de terminar con Nova, tus hijos, me dijiste que tienes hijos. Sí, tengo 2 hijos adolescentes ya. ¿Cómo ellos enfrentaron esa situación en el proceso? O sea, ¿cómo fue para ellos? Entiendo que no se dieron mucho cuenta porque como estaban pequeños, ¿Ustedes lo manejaron privado, Sí. discretamente? privados. Después de adulto que tú cuentas tu historia, no sé, ellos no saben sobre tu historia. Creo que es primera vez que la van a ver ahora. Ah, bueno. Ah, o sea que somos primicias. Primicias, pero en una parte tan importante que es el de llevar luz a la sociedad, de que sí se puede decir, ¿verdad?, las cosas abiertamente, porque con esto pues llevamos soluciones y que las personas, no solamente a través de este programa, señores, nosotros planteamos la problemática, sino que siempre le damos ese toquecito especial de que entiendan que hay solución y que siempre va a existir esa puerta con luz en ese túnel que puedes estar viviendo en un momento determinado. Sí, Nova, en materia de salud mental, ¿qué ajustes tú entiendes que debe hacer el Estado? O sea, ¿en qué tú crees que el Estado debería mejorar en materia de salud mental? Desde mi perspectiva creo que se debe incluir la salud mental como algo prioritario, que se trate desde las escuelas, ¿sí? Y a la escuela y qué sé yo, ¿tú entiendes que se debería invertir más dinero Políticas públicas. en políticas públicas, que debería ser más accesible para las personas? Exactamente, que haya más accesibilidad, que no sea solamente como la línea que tienen de llamadas, que está muy buena, pero se necesita algo más, que sea que la persona pueda ir presencial, Ujú. de tener acceso a los medicamentos, así todo eso. Sí. ¿Influye, Nova, las personas que me rodean cuando estoy sumergida, por ejemplo, en bebida, en alcohol? ¿Influye ese grupito que me acompaña? Algunos pueden influir negativamente porque como ven que tú estás tomando como con un dolor así como en el alma, así. Muchas veces te ofrecen hasta drogas. Oye, eso. Es cierto. Pero no fue tu caso, ¿no? Me la ofrecían, pero nunca la utilizo. ¿Por qué tú nunca sentiste esa inclinación hacia el mundo de las drogas entonces? Porque creo que por que me lo inculcaron en mi familia siempre, de que eso es malo. Bueno. Pero también tengo
familiares cercanos que por el uso de las drogas padecen problemas mentales. Como que estamos diciendo. Sí, hay una parte que me llamó mucho la atención y es cuando dices que aunque pues buscaste esta asistencia profesional o este apoyo profesional de psiquiatría y psicología, hubo también un punto muy importante diríamos, en esta superación de tu situación, que fue Dios, el buscar pues este apoyo espiritual. Háblame sobre esto, ¿cuándo te inclinas aquí en la parte de Dios? ¿Por qué? ¿Y qué cambios consideras tú que ha esto producido en ti como ser humano, como sujeto, como persona, calculando, o vamos a decir, evaluando el Nova antes con el Nova de hoy? Bueno, yo creo que el punto de lo espiritual entró precisamente en el último intento de suicidio en el puente. ¿Por qué entró en ese momento? ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué tú crees que fue? Vamos a ver. Es como algo como indescriptible, así, porque ya yo estaba Sí. así en la orilla del Sí, es puente. verdad. Se explica. Yo estaba en la orilla del puente para tirarme así, y yo sentí como que una voz me dijo que no hiciera eso, busca ayudas. Y cuando miro para atrás no hay nadie hablándome. No es que hay un propósito. Sí, hay un propósito. Si no se explica. Sí, agregar, Cris, y tú citabas ahorita a Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia. Sí. Él plantea algo muy interesante. Él dice que cuando él estuvo en esos centros de concentración, él logró ver que las personas que atravesaban, había muchas personas que se quitaban la vida. Sí. Por aquellos que permanecían aferrados a la vida, la mayoría, y que atravesaban esa triste situación, eran personas que tenían creencias Sí. en una deidad, en Dios o en algo. Es decir, que entendían que había algo más allá, que independientemente de lo que estuviesen pasando ahí, lo iba a acompañar en el proceso. Y qué bueno que lo traes a colación, porque aquellas personas que confían en Dios, aquellas personas que entienden que independientemente de las cosas que estén pasando, Dios tiene todo bajo control, tienen mayor probabilidad de atravesar situaciones emocionales como esta. Y muchas veces hoy en día uno ve en las noticias así de personas jóvenes y no tan jóvenes así que se Quitan la suicidan. vida. Y a veces la persona como que no entiende, y es que esa persona padecían depresión y nunca buscaron ayuda. Así. Que la gente dice, no, yo no me explico cómo una gente tan joven se tiró de una tercera planta o se ahorcó, se envenenó. Desconocimiento. Sí. Desconocimiento, porque es que no sabe. Sí, ¿cuáles son las consecuencias, Alberto, de la depresión y de qué manera pues impacta esto en el entorno familiar? Sí, mira, las consecuencias son diversas. Y Nova, por ejemplo, es un ejemplo de la misma. Hay personas que pierden empleo, aunque la principal causa en el caso de él fue la pérdida del empleo fue que lo llevó a la depresión. Pero hay personas que pierden el empleo y lo motiva a hacerse depresivo. Hay personas que pierden la relación o conexión con su familia. Hay personas que pierden un sentido como de querer luchar y echar para adelante en la vida. Hay personas que son afectados físicamente en el sentido de que intentan cortarse, intentan suicidarse. Hay otros que se sumergen en el alcohol o en las drogas. Hay otros que buscan apoyo en personas que lo motivan a hacer cosas indebidas o cosas malas. Es decir, la depresión afecta al individuo emocional, psicológicamente, socialmente, familiarmente. Y por eso decíamos al inicio que es una especie como de asesino silente. Porque hay personas como que van perdiendo cosas y van haciendo cositas y de repente no se dan cuenta que están siendo depresivos, se aíslan de todo el mundo, dejan de comer y al final cuando despiertan están sumergidos en alcohol o en droga o han perdido prácticamente todo y ahí entonces que despiertan y dicen no, es depresión que tengo. Entonces por eso es muy importante que el entorno esté pendiente. Porque quizás yo no entiendo que estoy cambiando en cosas que antes yo hacía y que he dejado de hacer, pero el familiar te puede decir, mira, yo he visto como que tú estás cambiando en esto y esto. Tú puedes buscar ayuda y alguien que lo acompañe, que lo lleve. Por eso el pronóstico de Nova es bueno, porque hubo un entorno muy bueno que estuvo pendiente. Un papá y una mamá que quizás estuvieron pendientes a buscar dinero para el medicamento. Sí.
Una hermana que estuvo pendiente que él comiera, que se cenara, que se tomara el medicamento. Encontró un apoyo. Encontró un apoyo. Cuando eso no está, Cris, el proceso de remisión es mucho más difícil. Claro. Y el pronóstico es difícil. Sí, no- porque no la muy persona halagüeño. ya se siente que está solo, No, que no se vale. que de qué vale la pena yo estar aquí. Y que no se vale por sí mismo. Que no se vale por sí mismo. Llega un punto de la depresión en que el individuo no se vale por sí mismo. es la verdad. Que necesita obligatoriamente depender de otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese entorno es muy, pero muy, pero muy importante. La depresión, Cris, hay que tener cuidado con la misma. Y me refiero con cuidado porque hay patrones muchas veces que son familiares. Y tú hacías una pregunta ahorita que fue muy interesante, digo yo, tremenda pregunta. ¿Había alguien en tu familiar que por eso anteriormente había tenido algún tipo de condición de depresión? Bueno, quizás hay uno que no, aunque no sea depresión, pero quizás tenía un trastorno de ansiedad, quizás padecía de estrés, quizás padecía de esquizofrenia, quién sabe. Pero el patrón familiar es muy determinante. Se ha comprobado que sí tiene una incidencia, aunque obviamente no todo el que es depresivo es porque tiene alguna familia, pero es importante tomarlo en cuenta Claro. para poder buscar posibles soluciones. Ahora bien, queremos ser enfáticos. La depresión tiene solución. Busque ayuda. Y es lo que usted, Cris, planteaba hace un rato. Por más gris que usted vea la vida, por más oscuro que parezca el camino, por más escaños que tenga el camino, Cris, trate de buscar ayuda. Y Nova es un ejemplo de que sí se puede. Está bien, se ve bien, no está bajo el efecto de los medicamentos, porque tiene un tiempo que ya no está usando fármacos. Es un individuo que tiene una remisión, podemos decir, bien, pero Nova no se descuida. Porque aunque Nova crea que está sano, él sigue yendo a su consulta terapéutica, que ese es otro punto que hay que mencionar. Tiene que estar siempre. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen trastorno del estado de ánimo? Que cuando se alivian, Cris, entiende que están sanos y abandona completamente la consulta. Si usted no puede abandonar la consulta, porque hay herramientas, hay técnicas, hay terapias, hay actividades que usted la va a trabajar con el terapeuta, con el psicólogo o con el psiquiatra, Cris, que es lo que le van a dar a usted las herramientas correctas para cuando se presente una posible situación que pueda ser objeto de alterar tu estado de ánimo o de hacerte una persona que vuelva a debutar en la depresión, pues ya tú tengas las herramientas adecuadas para poder contrariar eso. ¿Qué significa eso, Cris? Que seguir yendo a consulta, aun como tú entiendes que ha mejorado, es mucho más importante. Hay cambios en lo relacionado a lo que es nuestro sueño. Y queremos saber en el caso de Nova, que está aquí pues compartiendo con nosotros su testimonio, su experiencia en este sentido. ¿Cómo fue en el caso tuyo? ¿Fue mucho sueño o poco sueño? Vamos a ver. Yo casi no podía conciliar el sueño. Y cuando lo conciliaba tomaba pastillas para dormir. Entonces ahí pasa algo muy interesante. Sí. Se llama insomnio o hipersomnio. En el caso de Nova, es insomnio. ¿Por qué? Porque le era prácticamente imposible conciliar el sueño. Señores, la gente a veces no entiende lo importante de dormir. Porque se ha descubierto que cuando tú duermes y descansas las horas correctas, que son de 7 a 8 horas, Cris, usted entra en un proceso de reestructuración de conexiones neuronales. ¿Qué significa eso? Que tu cerebro está como en una especie de poda de ramificaciones neuronales en el cual él se va como reestructurando a sí mismo. Y es como si fuese una especie como de neuroplasticidad sináptica, y se podría llamar así porque él se está trabajando a sí mismo. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona no duerme? La persona cuando no duerme está irritable y está muy estresado y se segrega mayor cantidad de cortisol en su cerebro que lo motiva. Y se segrega también porque está estresado adrenalina, que ahora la persona está irritable. ¿Tuviste momentos de irritabilidad? No, en algún momento. Irritado y violento. Y violento. Entonces, mira, por dónde va el asunto. Y tiene que ver directamente con el sueño. Como tengo un cerebro que está estresado y que está totalmente cansado, segrega adrenalina y ahora cuando él entiende que hay una situación adversa y cortisol, ahora él reacciona con agresividad o con actitudes que son de daño para con su entorno. Y es algo que no es planificado, que es una reacción prácticamente inconsciente u orgánica. ¿Qué significa eso? Que no se siente, planifica, no, yo me voy a poner agresivo, no, yo me voy a poner irritable. No es eso. Y es importante, muy importante, este programa, porque está educando en el sentido de que el depresivo no está irritable porque él quiera. Sí, que la gente entienda que es parte de la situación que ocurre a nivel de las hormonas, a nivel cerebral.
y por la falta de sueño. Totalmente, afecta directamente. Nova, una preguntita. Tú ahorita compartiste con nosotros que tú estabas casado en ese momento. Sí. Ok, hablaste de que en ese momento tú tenías pérdida de interés, ¿verdad? Por las actividades cotidianas. Pero me voy a ir un poquito más allá. ¿Y eso ocurrió también en lo sexual? Ocurre porque al uno está dándole mente a que no hay dinero, que está desempleado. Y a los ¿Cómo es problemas como que no hay interés. No, se ríe. No, ahora tú te ríes, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como que los mismos problemas te hacen como perder el interés inconscientemente, no que tú no quieras estar con la persona. Y que por más hombre que tú seas, el compañero no funciona. Porque el compañero no reaccionaba. No. Novita no hacía nada. Lo que pasa, Cris, es que la actividad sexual, y lo hemos hablado, que bueno, perdóname que diga que lo hemos hablado, lo que pasa es que se tratan muchos temas en este programa. Novita no hacía nada, ¿verdad? No funcionaba. La actividad sexual no es algo únicamente físico. La actividad sexual tiene una implicación directamente en lo emocional. ¿Qué significa eso? Que debe haber cierto grado de conexión y de intencionalidad. Una persona sumergida, aunque tiene deuda y que no tiene empleo, Cris, es muy difícil funcione. Alguien que ha tenido pérdida, Cris, la sexualidad pasa a un séptimo plano. Sí. Porque hay otras prioridades como el dolor que está sintiendo, las pérdidas que ha afrontado, las cosas que no están, hay una sobrecarga o un exceso de futuro, porque hay una suspicacia respecto a qué va a pasar mañana, porque hay como cierto grado nueva de incertidumbre y inseguridad, y en ese proceso, Cris, lo menos que se piensa es en sexo. Sí, Nova, hablaste con nosotros, compartiste aquí con nosotros que hiciste 3 intentos de suicidio. Sí. Aparte de esos 3 intentos de suicidio, ¿tú tenías en tu mente muy pendiente, presente, esto de quitarte la vida, de estas ideas? ¿O fue solamente en esos 3 momentos que acabas de compartir con nosotros? En esos 3 momentos, de repente surgió en mi mente esa idea. Se me metió temprano esa idea. Ok. ¿Qué es interesante, Ante? Y qué bueno que haces la pregunta. Si alguien en este momento está escuchando y tiene ideas, Cris, la recomendación que siempre hacemos es hacer todo lo contrario a lo que su mente le está diciendo. Sí. Si tu mente te dice aíslate, vete a un puente, no. Tú te vas a un grupo de personas y comenta lo que te está pasando. Si tu mente te dice no comas, no. Come. Porque es como que si estuviésemos en un proceso de externalización de la situación. Y no sé si trabajaron eso contigo en terapia, ¿no? Donde te pusieron que la depresión es como algo que tú debes atacar, porque si no la depresión tiene la intención de atacarte a ti. Entonces la forma de atacar la depresión es no haciendo lo que la depresión te está diciendo, sino tú vas haciendo todo lo contrario a lo que la depresión te dice. Cuando la depresión te diga no comas, no, yo estoy en contra tuya, yo voy a comer. Cuando la depresión te dice no duerma, yo estoy en contra tuya, yo voy a dormir. Cuando te dice toma alcohol, no, eso no me va a ayudar a nada, eso me va a perjudicar. No sé no sé si eso pasó cuando estuvieron trabajando la depresión con hicimos tu caso. Todo eso en el proceso de la terapia. Se hace. ¿Por qué? Porque lo que hay que atacar son las ideas. Y se llama exteriorización del problema, donde personalizamos la depresión. Hay personas que te asignan un nombre. Y entonces ahora yo hago todo lo posible para atacar esa persona o la depresión en sí. Y funciona muchísimo. ¿Qué tú haces? ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál es tu hobby? Vamos a ver, ¿cuál es trabaja? ¿Cuál es el día a día de Nova después de este proceso? Vamos a ver. Yo trabajo normal en una empresa privada. También soy emprendedor del proyecto Crónicas con Nova. Sí. Y me mantengo prácticamente ocupado en el emprendurismo de los medios digitales y eso. Okay. Me llama la casado, atención. No mencionó que estaba casado. Sí, casado. Él dijo que sí. Perdón. Hace rato. Felizmente casado, ¿no? Felizmente hasta casado. Él dijo que sí. ¿Qué papel juega, Alberto, el hecho de que la persona pues que tiene o que ha superado pues este tipo de situaciones se mantenga con su mente ocupada? Sí, de hecho, hay un principio hemos mencionado, mente ociosa, taller de Satanás, como decimos. Hay quienes dicen taller del diablo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la mente no está ocupada y solamente está enfocada en problemas, va a haber siempre problemas. Sí. No va a haber soluciones. Y yo sé, Nova, que tu terapeuta te ocupó. Hay que leer libros,
hay que hacer ejercicio, hay que buscar otras opciones de trabajo, hay que reunirse con personas, hay que evitar estar en lugares a solas. Entonces, Cris, una mente ocupada, Cris, es una mente productiva. Y una mente productiva tiene poco tiempo para solucionar situaciones. Yo sé, no, porque como tú conseguiste empleo, eso fue un plus. O estoy mintiendo. Hubo un cambio radical. Radical. ¿Por qué? Porque ya no va a tener en qué pensar y en qué ocuparse. Claro. Tenía responsabilidades, que no es lo mismo que él esté sentado en su casa, Dándole solo, mente. dándole mente a esas situaciones. Y es por eso, Cris, que decimos, y los terapeutas siempre recomendamos y siempre ponemos en práctica, ocupar el paciente lo más que se puede en cosas que sean productivas, no ocuparlo por ocuparlo, porque esa ocupación debe ser intencional. El psicólogo que manda, no, te mandaron a hacer ejercicio, ¿no? Sí. El psicólogo que manda no va a hacer ejercicio porque el psicólogo sabe que cuando una persona hace ejercicio, los niveles de estrés bajan, se agregan sustancias de bienestar en el cerebro y eso impacta directamente en lo que no va a estar sintiendo. No es por casualidad. El psicólogo que pone un libro de autoayuda, ¿te mandaron a leer? ¿Qué libro? ¿Podríamos decir algún? ¿Te recuerda alguno? A mi elección me dejaban, A tu no me elección. decían específicamente uno. Pero a leer, ¿por qué? Porque en la forma en que Nova leía se sumergía en otro mundo muy distinto al que él tenía en su cabeza. Sí. Porque no es lo mismo Nova leer sobre una bibliografía de alguien a no va a estar sumergido en sus pensamientos. Cuando me imagino que te cambiaron la alimentación o te... Dieta, de comer más saludable, que comer, así que afecta el estado de ánimo, todo eso. O sea, todas esas cosas, aunque eran con la intención de beneficiar, era con la intención también de mantenerlo ocupado y tenía una intencionalidad, que es lo que queremos recalcar en este comentario. ¿Sentiste culpabilidad en ese proceso, en ese momento? Yo no diría en sí tanto culpa, sino un vacío consciente, como en el alma, así en el corazón. Ok. Hay, Alberto, casos de personas que por sentir esa culpa caen también en esta situación. ¿A qué se debe esto? Sí, totalmente. Mira, es que la culpa es como un pensamiento o una idea que te calcome de manera constante y que te menciona en qué fallaste. Sí. Imagínate que por eso la depresión es como la revelación del ser contra sí mismo, lo plantean los filósofos. Porque no es lo mismo que tú me lo digas que yo me lo estoy diciendo constantemente. Sí. Y uno tiene millones de pensamientos al día. Imagínate que esos pensamientos sean constantemente de que tú no sirves para nada, de que eres un inútil, de que es tu culpa, de que la existencia no tiene sentido, de que si las cosas van mal, esa es tu responsabilidad. Entonces es una lucha, Cris, que no va a definir muy bien como una especie de infierno. ¿Por qué? Sí. Porque no es un tercero, eres tú mismo que te está diciendo a ti que tú no mereces el bienestar y que lo único que te espera a ti, y la culpa, Cris, y qué bueno que lo traje a colación, porque no es lo mismo que por eventos externos que se exceden mi control, yo tengo un episodio por algo depresivo. que yo haya provocado. Exacto, o por algo. Porque acuérdate que muchas veces ocurren las cosas hasta por una negligencia. Exacto, sin intencionalidad. Y muchas veces hay personas que se culpan y dicen, si yo no hubiera dado ese permiso, esa persona no hubiera tenido ese accidente, hubiera perdido la vida. Algo que pasa mucho. Exacto. Muchas personas se sumergen en esa tristeza profunda porque se sienten culpables de haber otorgado un permiso, pero sabemos que no somos hijos como te digo, dueños de que va a ocurrir ahorita o mañana. Entonces, ahí el psicólogo entra y le ayuda a entender al paciente que hay cosas que no están en sus manos. Exactamente. Porque un papá que pierde un hijo porque le dio un permiso para ir a la playa, el Señor reprende el mismo demonio. Pero ha pasado. Sí, ha pasado. Culparse por eso, Cris, o sea, no hace, aunque duele, perdóname si lo planteo así, no hace sentido. ¿Por qué? Porque pudo haber sido cruzando la calle en el colegio, pudo haber sido en otras circunstancias. O sea, y ya te había dado permiso previamente ir a la playa. ¿Qué significa eso? Que no porque tuviste el permiso o tú eres responsable de que la vida se haya perdido. Sí, pero tú sabes de dónde viene mucho esa situación. Que hay personas que dicen, es que no debió de pasar, era yo que tenía que morirme, por ejemplo. Y eso tú lo oyes mucho a menudo. O sea, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no fue a mí? Porque si me pasa a mí, que ya yo he vivido mi vida, es como un ejemplo que te estoy dando. ¿O por qué Dios permitió eso? O por qué Dios permitió eso. Que acuérdate que muchas personas, cuando ocurren las situaciones, se ponen a cuestionar a Dios. Sí. Porque no fui yo que me fui en ese accidente.
Sí, O Cris. sea, no me fui, o sea, perdí la vida yo y no mi hijo. Sí, o esa mira, persona. las cuestionantes siempre van a llegar Sí, cuando hay la una culpa. pérdida. La culpa va a tocar la puerta y te va a susurrar al oído. Ahora, si tú la dejas entrar, o sea, depende de ti dejarla entrar. Sí. Cuando la culpa entra, Chris, sumerge al individuo como en una especie de pensamientos de bucle, en el cual la persona repite el evento traumático y repite constantemente ideas que son de culpabilidad, para la redundancia. Y de hecho son una de las condiciones más difíciles de tratar. Cuando una persona siente culpa y que esa culpa ha dado lugar a un trastorno del estado de ánimo, en este caso el que nos compete, que es la depresión, trabajar la culpa son una de las cosas más difíciles de trabajar en consulta. Porque el ser humano, por más opciones que tú le presentes, siempre va a justificar su pensamiento. Y de eso se trata la culpa. La culpa se justifica a sí misma, sumergiendo al individuo en un mundo gris, negro, en el cual es muy difícil y complicado salir, pero se puede y se sale. Sí. Ezequiel, yo quiero por favor que tú compartas aquí con nosotros en casa un mensaje, un consejo relacionado a la depresión y que le lleves pues un mensajito a aquella persona que se sienten identificados en este preciso momento con lo que tú viviste. El mensaje que le quiero hacer a toda la audiencia es, la depresión es un asesino silente. Por tanto, es importante buscar del amor de la familia, comunicarle el problema que tenemos en el momento, aunque sea difícil, pero también buscar la ayuda de psicólogos y psiquiatras, que no son solamente para locos, como dice la gente normalmente, sino para ayudarte a detectar un problema a tiempo y a solucionarlo, ya que puede terminar con tu vida. La vida es muy bella. Cuando te sientas triste y solo, busca ayuda profesional. Alberto, adelante. No, ante la depresión hay que buscar ayuda. Hay que hablar, Cris. Y hacer entender al ser humano que no está solo. Siempre va a haber alguien, Cris, que va a ser de salvavidas y que te va a ayudar en el proceso. Pero hay que hablar, hay que hablar. Redes sociales y números de contacto, Crónicas con Nova. Vamos a ver. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, como Crónicas con Nova. Y pueden también conocer nuestras historias de emprendedoras y motivación a través del periódico www.cronicasconnova.com. Alberto, adelante. Redes sociales, números de contacto, servicios que ofreces. LIC Alberto Adames en Facebook e Instagram. Y 849-863-8146 es mi contacto. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, a Crónicas con Nova por abrirse aquí con nosotros y haber compartido su historia, su testimonio y cómo pues se pudo superar esta situación tan difícil llamada depresión, ¿verdad? Y también agradeciendo como siempre infinitamente a nuestro bello Alberto Adame, psicólogo clínico y escolar, que comparte siempre con nosotros aquí en lo relacionado a lo que son los temas complejos, controversiales. Muchísimas gracias. Bueno, mis amores, hemos llegado al final. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.